días, Edwin. Buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes, a Juan, a nuestra amiga Moray Moyola, a Fernán y a toda la gente que nos escucha. Qué bueno ha estado el programa en la mañana de hoy. Sí. Compartiendo el segmento, ¿verdad? Estoy pegadito desde el segmento de Magdiel, también, ¿verdad? Esta conversación interesantísima con Joel, ¿verdad? Así es. Y hoy venimos con un tema de liderazgo. Saben que lleva tu vida a otro nivel. Siempre lo que trata es de mirar lecciones de liderazgo en diferentes cosas de la vida. Esa es como la óptica que el Señor nos ha dado. Y quizás por las elecciones, ¿verdad? Habíamos estado centrados en todo este proceso, pero yo quiero titular esta conversacioncita hoy, las lecciones de liderazgo de la muerte del dueño del soneo. El Cano. El Cano Estremera. El Cano Estremera. Quizás para aquellos amigos que nos siguen, ¿verdad? Y algunos se han enterado, muchos no. El 28 de octubre, ¿verdad? De este pasado mes, murió Carlos Enrique Estremera Colón, Cano Estremera, ¿verdad? A los 62 años de edad. Estaba joven. Joven, ¿verdad? Uno se da cuenta hoy en día cómo ha avanzado la ciencia, que tú tienes personas, bueno, ahora mismo, ¿verdad? El runner-up como candidato a la presidencia de los Estados Unidos tiene 77 años, que es Joe Biden. Así que cuando uno mira la capacidad que tienen las personas, la jueza Ginsburg, que murió a sus 90 y tantos, siendo todavía el ministro de la Judicatura, uno se da cuenta que 60 años tienes una persona que tiene 20 y pico de años bien productivos delante de sí. Y esto que pasó, ¿verdad? Cano empezó a sufrir, ¿verdad? Todos sabemos de su condición de albinismo, que obviamente los hace sensibles a la luz y obviamente también, ¿verdad? Por la piel, que tienen que cuidarse, son muy propensos a los cánceres. Sin embargo, él empezó a sufrir algo de fibrosis pulmonar, una condición que le agravó su condición respiratoria hasta el punto que hizo necesario, hace como algunos 3 años, un trasplante de pulmón, pero no uno, los dos. Wow. O sea, que es una condición para un cantante, señores, que tú tengas una situación que trabaje con tus pulmones, tu caja torácica, específicamente tu garganta. Es casi una sentencia de muerte, ¿no? Personas como que nunca pudieron recuperarse de algo así, fue como cuando Ismael Rivera, ¿verdad? Le dieron este cáncer en su garganta, imagínate. Eso fue algo que fue bien difícil. Y pensar como que, podré cantar ahora con los pulmones de otra persona. Podré cantar. Y obviamente imagínate que tu vida depende de lo que tú haces de manera artística, que de repente tu vida todo se cae y entonces se detiene, pero la hospitalización fue complicada, la intervención, porque a raíz de esa intervención de los pulmones no pudo volver a caminar. Una de las complicaciones que pasó del trasplante fue no volver a caminar o requerir terapia, silla de ruedas. O sea, imagínate cómo se da toda esta complicación y en el mes de mayo, algo que le pasa a las personas trasplantadas, tuvo una situación con una bacteria. Y eso literalmente, ¿verdad? De esa bacteria y demás complicó su recuperación hasta el punto, ¿verdad? De la muerte. Y hablo de este cuadro porque veo en todo esto 3 o 4 cosas que quisiera traer a la luz de que un líder debe aprender tal vez de esta figura, que pues es un personaje pintoresco, controversial, único para muchas personas. Y la primera, hay una foto que están por ahí viendo, y quiero mencionar la verdad que nuestro amigo Sab la ponga ahí en pantalla, se la envíe, y fue que a esta importancia que tiene el cuidado pastoral, Samuel Hernández, yo quiero reconocer públicamente la tarea y el ministerio de Samuel. Y básicamente Samuel tuvo la oportunidad de estar allí. Y quiero leer una foto, un post que hizo Samuel de Facebook. Alguien le tomó una foto mientras él ministraba con su guitarra. Y yo quiero compartir esto porque Samuel se echó presente en los momentos de dolor de muchas personas. Sí. Encuentra la manera en su agenda de poder llegar e utilizar su influencia para ponerse a servir. No como una cosa de que él quiere estar en la pauta. Yo reconozco que es como un deseo extraordinario. Lo he visto, los otros días estuvo, ¿verdad? En toda esta pandemia lo invitaron a este programa nuevo de Telemundo por la noche, de los juegos. Tú sabes, momentos bien clave de los artistas, de la crisis, Samuel ha estado dispuesto a estar así. Y él dijo lo siguiente: abrazo a la familia de Cano Estremera, el dueño del soneo. Hoy doy fe de su entrega a Dios en estos últimos años y definitivamente descansa en las mansiones celestiales. Le dio un abrazo a su esposa, a sus hijos y familia y amistades de parte de todos ustedes. Descanse en paz. Y quiero compartir esto porque una de las cosas que yo siempre decía, uno dice, wow, ¿quién le hablará de Cristo a esta gente? Y en estos momentos, ¿verdad? A mí me consta que con ese título de Samuel y con otras conversaciones de personas que he tenido cerca, la parte de la búsqueda espiritual es importante. Todo líder necesita que alguien lo cuide espiritualmente.
Y a veces nosotros que estamos en la palestra pública o que somos ministros, a veces no vemos la importancia de eso. Hay gente que, pues, por ejemplo, por la actividad de su ministerio, pierde la oportunidad de tener cuidado espiritual para él. Por ejemplo, personas que durante tanto tiempo están predicando, que a veces pasan 2 meses y no va a su iglesia, o 3 meses, o nunca tiene una llamada de accountability, o no está comprometido con prácticas pastorales que no sean que tú lo hagas, sino no es que tú ores públicamente, sino que entonces ores tú. No es que tú prediques públicamente, sino que escuches, predica tú. Esa parte, yo creo que todo el mundo necesita que lo cuiden. Y yo creo que en estos últimos años de Cano, que fue muy controversial, que mucha gente diría que vivió a lo mejor muy lejos de Dios, dirían algunos, estos últimos años de medicina, yo estoy seguro que le sirvieron y de enfermedad para acercarse al Señor. Y me consta que gente trató de hacer esa parte, inclusive en una de esas complicaciones bien malas, una parroquia de Barrio Obrero y unos amigos católicos hicieron una rogativa que invitaron inclusive a otra gente de la salsa para orar por Cano Estremera. Así que yo estoy seguro que esa parte espiritual estuvo cubierta, y con ese título de Samuel, pues me da alegría de que posiblemente ese reconocer tal vez a Cristo como Salvador, esa garantía, ese momento de estos últimos años, le dio la oportunidad de redimensionar ese espacio de su vida con Dios. Número 2, algo que yo veo es que necesitamos aprovechar la plataforma que tenemos ahora. Yo creo que algo que nos da mucha tristeza a algunas de las personas que siguen el género de la salsa es no haber podido ver su comeback, ¿verdad? La idea de decir 2 años y medio, 3, de darle la oportunidad de decir, wow, vuelve a la radio, vuelve a la prensa, haber visto esa oportunidad de haberlo con esta sabiduría ahora, de esa experiencia frente a la muerte, porque cuando uno pasa por experiencias de salud que lo quebrantan o está así, eso transforma a uno. Yo no sé si ustedes han conocido personas que han vivido ese antes y después, que uno los conoció antes de la enfermedad y después de la enfermedad. Entonces, nos quedamos con ¿verdad? En la sabiduría del Señor, el Señor no lo permitió, pero nos hubiésemos quedado ver quizás a Cano, que en algún momento fue criticado por su vulgaridad, por su controversialidad y por otras cosas, quizás haberlo visto en una etapa donde le diera la oportunidad de darle otro sentido a ese talento extraordinario. Y yo la lección número 2 que lo doy a los líderes es: la primera, cuídate espiritualmente, y la segunda, aprovecha la plataforma donde tú estás. ¿Por qué? Porque la plataforma que tenemos no siempre va a estar disponible. Y ahí quiero detenerme porque Dios le da a veces gracias y puertas a uno que van a estar en un momento particular de nuestra vida. Somos influyentes, relevantes, estamos sobre el taco en una etapa. Exacto. Pero hay otras cosas que empiezan a pasar, y yo veo mucha gente que a veces carga unos remordimientos. Porque cuando fue pastor, entonces no hizo todo lo que podía haber hecho con lo que el Señor le dijo que hiciera. Entonces pasa el tiempo y pierde la plataforma, y entonces tú ves a la gente como en una cosa de si yo hubiese podido haberlo hecho. O pasó la etapa productiva de su vida donde pudo haber hecho tantas cosas y no las hizo. Entonces el tiempo pasa y uno se siente como rezagado. Y yo quisiera decirle a la gente que nosotros no nos damos cuenta, pero hay puertas que a veces se abren y son para un tiempo en nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo, yo estuve como casi 7 años como pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista de Carolina. Una iglesia que me quiso y me amó y a quien yo amé. Pero yo me doy cuenta ahora que posiblemente el 2011 hasta ahora 2021, ya casi 10 años de esa última oportunidad, oye, yo puedo llegar allí, y he estado allí en momentos y me abrazan, me besan. Siéntese por aquí, pastor, ¿cómo está? Esa cosa tan linda. Y tú decís, wow, lo que es aprovechar el tiempo, porque marcas la vida de la gente y eso te deja puertas abiertas. Por ejemplo, el tiempo que estuvimos activos, digamos, sigo como recurso, pero ya no estoy en la producción radial de Nueva Vida. Pero qué bueno es volver toda la semana y tener las puertas abiertas y que la gente se alegre de estar aquí. Entonces, cada uno de nosotros, en lo que estamos haciendo, Moraima, en lo que tiene ahora en las manos, ¿verdad? Que ha ido creciendo, pero todos, Edwin, Fernán, Juan Carlos, vamos a tener un tiempo también donde quizás no vamos a estar tan activos en lo que estamos haciendo, siendo tan influyentes como en cierto momento. Procuremos, líder, que donde quiera que nosotros estemos, cuando miremos para atrás, nosotros podamos decir, oye, nunca pudimos ver lo mejor de Moraima. Qué pena que Moraima no nos dio ese otro libro, qué pena. No, que cuando Moraima se vaya, la gente dice, es que nos dejó todo. Cuando Juan Carlos no esté, Fernán, Edwin, es que hizo tantas cosas. Eso un líder tiene que aprovecharlo, porque la influencia no es eterna, ni nuestra duración tampoco. Tercero, manejar nuestra frustración. Miren, yo quiero leerles un reportaje, y hay una foto también que están viendo en pantalla,
de un artículo que publicó Los Angeles Times con relación a la muerte de Cano Estremera. Y esta es una entrevista que yo siempre pude percibir. Escuchen esto sobre el tema de la frustración. La tercera lección, y parece que va a ser la última que vamos a compartir esta mañana. Todo líder debe poder trabajar con sus frustraciones para no amargarse en el camino. Wow. ¿Por qué lo aprendimos de la muerte del dueño del soneo? Escuche esto. En una entrevista con F, en junio de 2013, Estremera admitió sentirse frustrado porque el género caribeño que llevaba representando alrededor de 40 años iba en decadencia en Puerto Rico debido al arraigo de otros tipos de música. Según dijo en aquel entonces, estamos hablando de 2013, según dijo en aquel entonces, la salsa había decaído tanto en Puerto Rico que cuando viaja a países como Colombia, Perú, Venezuela, le dicen que es en esos lugares donde actualmente se mantiene vivo este género. Uno se frustra, dice Cano, uno se frustra. Ellos me dicen, ya Puerto Rico no es la capital de la salsa, porque nosotros mantenemos la tradición aquí con nuestros bailes y actividades. Y una de las cosas que yo podía percibir en las entrevistas que se le hacían a Cano Estremera, que comenzó siendo un percusionista, que cantó con grupos así, creo que hasta con el Quinto Olivo y con gente en sus inicios, estuvo en una orquesta importante como fue la de Boy Valentín, ¿verdad? Un frente salsero cuando las orquestas hacían a los cantantes. Y eso se fue menguando como todo género, hasta el punto de que la salsa ya dejó de ser relevante como un movimiento. Y él siempre como que vivió con un resentimiento, yo percibía, de otros que pudieron hacer ese paso de una evolución como un tal Libertito Santa Rosa, un Víctor Manuel, que quizás se convirtieron en productores de ellos mismos, que salieron a hacer otras cosas como el Carnegie Hall, otros proyectos, otras cosas. Y yo vi que esa frustración quedó como en Cano Estremera, que siendo una persona tan relevante en el género, como que ese próximo paso para mantenerse vigente, yo creo que no lo pudo dar y hizo tres cosas que todo líder debe cuidarse. Cuando uno está frustrado puede meterse en controversias innecesarias. Y yo creo que muchas de las cosas, ¿verdad? Cano tenía una habilidad extraordinaria para soñar, podía masticarse a cualquiera, pero se entró en una serie de controversias que lejos de ayudarle, creo que la gente en los corillos, ¿verdad? Se convirtió en alguien que entonces era una persona como no grata. Aún con esa gran habilidad, tener que resaltar todo el tiempo lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú haces, como producto de tu propia frustración. Tengamos cuidado con eso, porque cuando ya no estamos en la palencia de la relevancia, entonces estamos criticando todo el tiempo al que se levanta porque nuestra generación era mejor, porque nosotros lo hicimos mejor, porque eso no es nuevo. Y a veces tú ves algunos líderes, algunas personas y dices, please, man, bájale dos. Ya. Porque hablan tus heridas. Es como que, hello, ten cuidado porque la frustración nos puede buscar controversia. Número 3, la controversia lo llevó tal vez a buscar quizás penosamente la vulgaridad. Muchas personas dejaron de contratarlo en algunos lugares porque era a veces demasiado fuerte. Sí. O sea, una persona que no necesitaba eso porque brilla con luz propia, ¿verdad? Y número 3, se desarrolló alrededor de sí algo, ¿verdad? Buscando, ¿verdad?, cómo acercar y cómo llenó su agenda como el bad persona, el carácter del chico malo o del tipo malo de la salsa o el Darth Vader de la salsa, tú sabes. Entonces, en ese sentido, como que esa personalidad, pues nada, me fui por ahí con la maleta, yo voy y canto en cualquier sitio, Colombia, Panamá, o sea, su agenda estaba llena y tú le dices, bueno, le funcionó la estrategia, pero ¿a qué costo? Yo creo que al costo de trascender. Y nosotros como líderes tenemos que evaluar qué nosotros realmente queremos o buscamos, qué es la influencia que queremos dejar a la gente. Y por último, el último punto que yo creo que un líder debe aprender de la muerte del dueño del soneo es la importancia que tiene líderes con relación al perdón. Y aquí me quiero detener. Uno sabemos que quizás la relación más importante que tuvo Cano Estremera en su vida salsera fue con el señor Bobby Valentín, que fue posiblemente la persona que abrió la puerta para que se diera a conocer. 6 producciones, 4 con la orquesta, 2 que le produjo, pero el rompimiento de ellos no fue bueno, ¿verdad? Y en el mundo del espectáculo, Juan, y en el mundo de los negocios, uno sabe que muchas veces hay cosas que a veces pues no quedan bien, pero la gente a veces pierde la oportunidad de renovar y pasar la página o abrir ese espacio. Que a mí me hubiese gustado, qué lindo hubiese sido, tal vez si se hubiese dado toda esta oportunidad o en algún proceso, una gran gira de conciertos, celebrando esa reconciliación, esa unidad. Fuimos miles los salseros que esperamos ese día y no llegó.
Claro, esa oportunidad de que, pues, más allá de... No llegó por terquedad de él. O no se dio la oportunidad. No se dio el perdón, yo creo que es un misterio salsero. Claro, Okay, claro. okay. ¿Sabe? No Es lo mismo que está pasando posiblemente, señores, con Rubén Blades y Willy Colón. Correcto. O sea, correcto, fue un binomio que en algún momento marcó toda Latinoamérica. Y la última actividad que yo recuerdo hace algunos años que Puerto Rico iban a hacer un aniversario de Buscando América, no, Buscando América, no es Siembra, Siembra, ¿verdad? De ese disco que fue bien relevante con ellos. En medio de todo el asunto de que estaba la negociación, de que iban a estar juntos en Puerto Rico, eso voló en canto, señores. O sea, se rompió que ninguno de los dos, porque tienen sus personalidades, sus egos, sus razones, y nunca se ha podido dar eso. Wow. A nivel de personas con un talento extraordinario. Yo creo que casi todos terminan así. O sea, terminan en esta separación y lo hemos visto en los grupos, en los dúos. Sí. De los pocos que han permanecido está Richie y Bobby. Richie y Bobby, que eso es una institución. Eso es una institución. Bueno, pero ahora mismo bien penosamente, ¿verdad? Que será quizá tema para algún otro programa también, por ejemplo, lo que ha pasado con Sammy Marrero y la Selecta y la familia de Rafi Levitt. Pero muchos grupos terminan así. Y lo que de alguna manera es aprovechar la inquietud de que aunque yo estoy seguro, ¿verdad? Boy Valentín hoy en día es un siervo del Señor, tú sabes, hoy en día le sirve al Señor, él sea discípulo de Cristo, y yo estoy seguro, ¿verdad? Que a nivel de limar asperezas, estoy seguro que esta cosa de envolverse en controversia quizás no empujó el asunto más allá, tú sabes, pushing the envelope, eso no se dio para dejar a un lado otras controversias. En algunos momentos todavía la gente buscando, oye, Cano dijo tal cosa, o Bobby dijo tal cosa, y no se dio ese careo porque hay que pasar la página. Pero el problema del perdón, a veces nuestras decisiones de liderazgo nos toman a tomar posiciones como pastores. Tenemos que tomar algo, favorecemos a uno, desfavorecemos a otro. Tuvimos una controversia con una oveja que terminó yéndose. Pero por favor, mientras dependa de ti, líder, busca ese puente, busca tender esa mano, extender esa posibilidad de decir, mira, pues vamos a hacerlo, vamos a escucharnos, O sea, es triste que alguna gente a veces ha estado años en una congregación y de repente se fue porque tomó pero no ha habido la posibilidad de la llamada, oye, del café, de resolver, quizás no va a volver a la iglesia, pero que si yo me encuentro de frente con esa persona, no tenga que mirar la cara así, no tenga que ponerme el sombrero en la frente, tú sabes, que pueda decir, mira, pasamos la página, nos dimos la mano. Y fíjate, el detalle de que, o sea, lo importante de que eso se dé, porque si el líder lo hace, muchos otros están esperando para también hacerlo. O sea, sus seguidores están esperando ese un modelaje. Es un modelaje. En eso le pregunto, yo no soy musicólogo, pero las diferencias de Cano con Domingo Quiñones fue que siempre estaba la tiradera de quién sonaba más. Eso es. Sí. Y la reconciliación tampoco se dio. Pues mira, dentro de ello, o sea, que se conozca públicamente. Aunque hubo unas conferencias de prensa previo al encuentro y después, porque este asunto de los duelos se convirtió en algo como que corrió por la calle porque se salió de control. Aquello fue una cosa pues bien terrible, donde pues esta competencia llegó el momento donde, ¿verdad? Algunos de los senos de Cano cuestionando la fe de Domingo, ridiculizando su problema de adicción. Eso yo creo que alguna gente no lo vio bien. Canario intentando poner la paz en plena tarima. En plena tarima, y eran dos casi a punto de meterse las manos, tú sabes, de saltar del micrófono. O sea, fue una situación bien difícil. Y obviamente, pues tú sabes, eso creo como una roncha, obviamente porque siempre posteriormente se dio el asunto de que, pues mira, tú que te sigues metiendo droga, no, pero tú que me dijiste que fue una cosa bien mala. Feo. Y no conocen las luchas que ha tenido cada cual. By the way, un saludo a Domingo, que yo sé que nos escucha, hemos tenido conversaciones recientes y yo sé que él nos escucha. O sea, nadie sabe las luchas, las batallas que tiene que librar una persona, por eso no podemos juzgar porque... cada persona libra una batalla cada mañana para poder echar hacia adelante y entonces utilizar esa debilidad para tiraera, para pisotearte, para subir, pues lo digo en todos los ámbitos. Claro. Es fuerte, por eso se tiene que dar el proceso de perdón. Entonces, esa oportunidad quizás de aprender de no irnos con ninguna deuda, ¿verdad? De no irnos con ninguna... Que si algo nos toca hoy, si de repente hay todavía alguito con alguien que yo tengo una llamadita... para uno empezar, yo creo que como líderes eso nos bendice y quita muchos pesos y bendice a mucha gente. Así que quizás en esta mañana hemos querido compartir estas lecciones de liderazgo. Fíjense lo que hemos hecho, ¿verdad? Tratando de ver la vida de Cano Estremera. Y yo quisiera terminar esta mañana con una canción muy rara.
es una canción que Cano Estemera le dedicó a los niños, una producción. Y posiblemente es bien diferente de lo que usted ha escuchado que él canta, y verá, se da en la década de los 80, así que hay hasta una mención al final de esos héroes como Pacheco, Titi Chagua, ¿no? Mira eso. Y es una canción dedicada a los niños. Yo quiero hacer este último comentario breve. Para aquellos que digan, estaban hablando de los artistas y se convirtió una vida en una cosa farandulera. Edwin Rivera Manso tiene la gracia de Dios para traer enseñanzas del ambiente popular y de nuestro, ¿verdad? De nuestra vida política, o deportiva, claro. En este caso musical, de la cultura, para traer enseñanza, gente. Lo que Edwin expone le pasa a los líderes cristianos. Claro. Eso es. Claro que Es sí. todo lo que él trae hacia el liderazgo con los ejemplos de la vida de Cano Estemera y todo lo que expone. Nos aplica a nosotros también. Así que no nos podemos hacer los locos de que esto es un tema de artista. Esto es un tema para nosotros, líderes. Claro, Conozco que sí. líderes que no quieren verle la cara al otro y se necesita reconciliación y se necesita meter mano y hablar de frente. Así que lo que él trajo no fue un tema de artista, fue un tema espiritual para nosotros también. Gracias, Claro, Edwin. claro. Gracias, Juan, y gracias a todos ustedes. Y les dejo con este temita, que lo disfruten. Y ya saben, esta Excelente. próxima semana regresamos con Lleva tu vida a otro nivel. El Cano con el líder, Bobby Valentín.